En 2025, mi nuera usó mi tarjeta 37 veces y en Navidad exigió 5.000 euros. Lo que dijo después me rompió el alma en 1.000 pedazos. Nunca pensé que el dinero que tanto me costó ahorrar se convertiría en el arma que usarían para destruirme. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 68 años y vivo en un pequeño piso en el barrio de Malasaña, en Madrid. Desde la ventana de mi cocina puedo ver el mercado de San Ildefonso, donde cada mañana compraba verduras frescas para preparar la comida que nunca faltaba en mi mesa. Mi piso huele siempre a café recién hecho y a las flores que mantengo en cada rincón, porque después de 45 años trabajando como enfermera en el Hospital La Paz, aprendí que un hogar debe ser un refugio, no una prisma. Llevaba viuda 3 años desde que Miguel, mi esposo, perdiera la batalla contra el cáncer. 3 años en los que me dediqué en cuerpo y alma a cuidar a mi único hijo, Alejandro, y a su familia. Mi nuera Cristina y mis 2 nietos, Pablo de 12 años y Sofía de 8, se habían convertido en el centro de mi universo. Era lo único que me quedaba de una vida que una vez fue plena. Este martes comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 7. Preparé mi café con leche en la taza de porcelana que Miguel me regaló en nuestro 20º aniversario y me senté a revisar las cuentas del mes. Tenía la costumbre de llevar todo apuntado en una libreta vieja, cada euro gastado, cada factura pagada. Era meticulosa con el dinero porque mi pensión de 980 euros mensuales debía rendir para todo: mi manutención, los regalos para los nietos y, por supuesto, las ayuditas constantes que mi familia necesitaba. El teléfono sonó cuando estaba terminando mi segunda taza de café. Era Cristina, mi nuera, con esa voz dulce que había aprendido a usar cuando necesitaba algo. «Carmen, cariño, ¿cómo estás? Te noto muy sola últimamente». «Bien, hija, aquí ando. Ayer limpié toda la casa esperando que vinieran a almorzar, pero supongo que se les complicó. Ay, perdón, se nos olvidó avisarte. Pero oye, necesito pedirte un favor. ¿Me podrías prestar tu tarjeta? Es que la mía está bloqueada y tengo que comprar unas cosas urgentes para los niños». Era la 5ª vez en el mes que me pedía la tarjeta. Siempre era urgente, siempre para los niños, siempre con esa promesa implícita de que me la devolvería pronto. Y yo, como una idiota, nunca decía que no. ¿Cómo le iba a negar algo a la madre de mis nietos? «Claro, hija. Pásate cuando quieras a recogerla». «Perfecto. Ahora mismo voy. Eres un amor, Carmen». Colgó antes de que pudiera preguntarle por los niños, por Alejandro, por cómo estaban. Pero me quedé con una sensación extraña en el pecho, como cuando presientes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Media hora después, Cristina llegó a mi puerta. Llevaba un abrigo nuevo que reconocí de las tiendas caras del centro, unos zapatos de marca que costaban más que mi pensión de un mes, su pelo recién peinado en la peluquería y esas uñas perfectas que se hacía cada 15 días en un salón de belleza de Chamberí. Todo en ella gritaba abundancia, lujo, dinero, un dinero que aparentemente nunca tenía cuando se trataba de sus urgencias. «Hola, suegri», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla sin mirarme a los ojos. «Disculpa la prisa, pero tengo que ir a recoger a Pablo del colegio». Le entregué la tarjeta y ella la guardó en su bolso de piel como si fuera lo más natural del mundo. No me preguntó cómo estaba. No se quedó ni 5 minutos a tomar un café. No mencionó cuándo me la devolvería. Simplemente se fue, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y esa sensación de vacío que me acompañaba cada vez más después de sus visitas. Esa noche, mientras preparaba una cena solitaria de tortilla francesa y ensalada, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje del banco. «Compra autorizada por 245 euros en El Corte Inglés». Después otro. «Compra autorizada por 89 euros en Sephora». Y otro más. «Compra autorizada por 156 euros en Zara». Me senté en el sofá del salón, rodeada por las fotos familiares que decoraban cada superficie disponible. Fotos de los nietos en sus cumpleaños,
de las vacaciones que había pagado para que toda la familia pudiera irse junta a la playa, de las Navidades donde yo cocinaba para 10 personas y ellos llegaban con las manos vacías pero con el estómago vacío también. Los mensajes siguieron llegando durante la noche, uno tras otro, como pequeñas puñaladas digitales que me recordaban lo ingenua que había sido. A la mañana siguiente, cuando me armé de valor para llamar al banco y revisar mi saldo, descubrí la verdad que me partió el alma. En menos de 24 horas, Cristina había gastado 1.247 euros de mi cuenta, en perfumería, ropa, restaurantes caros, incluso en una tienda de electrónicos donde había comprado algo que costaba 400 euros. Todo mientras yo cenaba mi tortilla solitaria y ella fingía que necesitaba dinero para cosas urgentes de los niños. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando decidí revisar los movimientos de los últimos 3 meses. Esos meses en los que Cristina había sido tan cariñosa conmigo, tan presente, tan preocupada por mi soledad. 37 compras. 37 veces había usado mi tarjeta en 3 meses. Perfumerías exclusivas en el barrio de Salamanca, tiendas de diseñador, restaurantes donde una cena costaba lo que yo gastaba en comida en una semana. Había comprado ropa, zapatos, bolsos, incluso había pagado tratamientos de belleza y sesiones en un spa de lujo. El total ascendía a 4.890 euros. Casi 5.000 euros de mis ahorros, del dinero que había guardado centavo a centavo durante años, trabajando turnos dobles en el hospital, renunciando a caprichos, viviendo con lo mínimo para tener algo guardado para emergencias o para ayudar a mi familia cuando lo necesitaran. Pero aparentemente, para Cristina, mi dinero no era una ayuda, era un derecho. Era su sueldo por tolerarme, por incluirme ocasionalmente en sus vidas, por permitir que fuera la abuela de sus hijos. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con el extracto bancario entre las manos temblorosas, sintiendo cómo el mundo se me desmoronaba por segunda vez en 3 años. La primera había sido cuando Miguel murió. Esta vez era peor, porque Miguel se fue sin querer irse, sin elegir abandonarme. Pero mi familia me estaba robando mientras me sonreía a la cara. El teléfono volvió a sonar. Era Alejandro, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, al que había dado todo lo que tenía y más. Mamá, ¿cómo estás? Cristina me dijo que le prestaste la tarjeta. Muy amable de tu parte, como siempre. Alejandro, necesito hablar contigo. Sobre el dinero, sobre... Mamá, ahora no puedo. Estoy en una reunión importante. Ya sabes cómo son estas cosas del trabajo. Hablamos luego, ¿vale? Y colgó. Como siempre. Como había hecho durante los últimos meses cada vez que yo intentaba tener una conversación seria con él. Cada vez que necesitaba que fuera mi hijo y no solo el esposo de Cristina. Esa noche, por primera vez en meses, lloré hasta quedarme dormida. Lloré por Miguel, que me había prometido que nunca estaría sola. Lloré por el dinero perdido, pero sobre todo, lloré por la ingenuidad de haber creído que el amor familiar no tenía precio. No sabía que esto era solo el comienzo. Pasaron 4 días sin que Cristina me devolviera la tarjeta. 4 días en los que cada vez que sonaba el teléfono móvil, mi corazón se aceleraba esperando otro mensaje del banco. Pero lo que llegó fue algo mucho peor. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas del balcón que daba a la calle Corredera Baja de San Pablo, vi a Cristina salir de la peluquería de enfrente. Llevaba un corte nuevo, mechas rubias que brillaban bajo el sol madrileño, y en la mano sostenía varias bolsas de compras, una de Massimo Dutti, otra de Intimissimi, y una pequeña de una joyería que reconocí por sus distintivas bolsas doradas. Mi sangre se heló. Todas esas compras las había hecho con mi dinero, con mi tarjeta, mientras yo calculaba si tenía suficiente para comprar el medicamento para la tensión que me había recetado el médico. La seguí con la mirada hasta que dobló la esquina hacia la estación de metro de Tribunal. No llevaba a los niños. No parecía tener ninguna urgencia relacionada con ellos. Solo era una mujer de 35 años disfrutando de un día de compras pagado con el dinero de su suegra. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé directamente a la escuela de Pablo para preguntar si necesitaba algo.
La secretaria me informó que todas las cuotas estaban al día, pagadas por su padre, y que no había ninguna actividad extra programada que requiriera dinero adicional. Entonces, ¿para qué necesitaba Cristina usar mi tarjeta tan urgentemente? El lunes llegó con una llamada que me hizo temblar las piernas. Era mi hermana Rosa, que vive en Getafe y que apenas hablaba conmigo desde que enviudé. Su voz sonaba extraña, incómoda. Carmen, tengo que contarte algo que vi el sábado. Estaba en las Rosas Village, ya sabes, esos outlets donde venden ropa de marca barata. Sí, Rosa, ¿qué pasa? Vi a Cristina allí. Estaba comprando bolsos carísimos, de esos que cuestan más de 500 euros. Y cuando fue a pagar, Carmen sacó una tarjeta que no era suya. La escuché decir, «Es de mi suegra, pero ella no se entera de nada». El mundo se me vino abajo. Rosa continuó. Le dijo a la cajera que tú le habías dado permiso para usar tu dinero como si fuera suyo, que eras muy mayor y que ya no controlabas bien los gastos. Se reía, Carmen. Se reía mientras decía eso. Colgué el teléfono sin despedirme. Me senté en el sofá del salón, rodeada por todas esas fotos familiares que ahora me parecían burlas. En una de ellas, Cristina me abrazaba durante la última Navidad, sonriendo para la cámara mientras yo sostenía a Sofía en brazos. ¿Ya entonces estaba planeando robarme? ¿Ya entonces me veía como una vieja fácil de engañar? Esa misma tarde reuní valor y llamé a Alejandro a su oficina. Trabajaba en una empresa de seguros en el distrito financiero, un trabajo estable que le permitía mantener a su familia sin necesidad de quitarle dinero a su madre de 68 años. Alejandro, necesito hablar contigo sobre el dinero que ha gastado Cristina con mi tarjeta. Mamá, ¿de qué hablas? Cristina me dijo que solo había comprado algunas cosas para los niños. Hijo, me ha gastado casi 5.000 euros en 3 meses. En perfumerías, ropa para ella, restaurantes caros. Nada para los niños. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, estás exagerando. Seguro que no es tanto dinero. Tengo aquí el extracto del banco. ¿Quieres que te lea cada compra? No, mamá. No hace falta. Pero, mira, Cristina está pasando por un momento difícil. Su madre está enferma, los niños están creciendo y necesitan más cosas. Si te pidió dinero, es porque realmente lo necesitaba. ¿Necesitaba zapatos de 200 euros? ¿Necesitaba tratamientos de belleza de 150 euros? Mamá, por favor, no seas tan mezquina. Es tu nuera, es familia. Además, no es como si fueras a gastar ese dinero en otra cosa. Mezquina. Mi propio hijo me había llamado mezquina por no querer que me robaran. Alejandro, ese dinero lo ahorré trabajando turnos dobles durante años. Es para mis gastos médicos, para emergencias. Mamá, ya tienes 68 años. ¿Qué emergencias vas a tener? Además, cuando te mueras, todo ese dinero va a ser nuestro de todas formas. La línea se quedó en silencio. No porque se hubiera cortado la llamada, sino porque yo me había quedado sin palabras. Mi hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre los abandonara cuando tenía 5 años, el niño al que había dado todo mi amor y todos mis sacrificios, acababa de decirme que estaba esperando a que me muriera para quedarse con mi dinero. ¿Cómo puedes decirme eso? No lo dije con mala intención, mamá. Solo quiero decir que, bueno, que la familia debe ayudarse. Y si Cristina necesita algunas cosas, ¿cuál es el problema? El problema es que me está robando. No digas esas cosas. Cristina no es una ladrona. Es mi esposa y la madre de tus nietos. Y francamente, mamá, creo que estás siendo un poco paranoica. Colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono después de defenderla a ella por robarme. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la cocina, mirando la silla vacía donde Miguel solía sentarse a leer el periódico después del trabajo. ¿Qué habría hecho él? ¿Habría defendido a nuestro hijo sin importar lo que hubiera hecho? ¿O habría visto la verdad que yo estaba empezando a entender? El martes por la mañana, Cristina apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba una sonrisa forzada y una bolsa de croissants de la panadería francesa de la calle Hortaleza, esa que cobra 3 euros por cada bollito. Buenos días, Carmen. Te traje el desayuno. Pensé que podríamos hablar. Entró a mi casa como si fuera suya,
Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar café sin preguntarme si quería. Sus movimientos eran seguros, territoriales. Ya no fingía ser la nuera tímida que necesitaba permiso para todo. Alejandro me dijo que estás un poco confundida con lo del dinero. No estoy confundida, Cristina. Sé exactamente cuánto has gastado y en qué. Se sentó frente a mí. Cruzó las piernas con elegancia. Llevaba unos pantalones que reconocí de una de sus compras recientes y una blusa que probablemente costaba más que mi gasto en comida de todo el mes. Carmen, creo que no entiendes la situación. Alejandro y yo tenemos muchos gastos. Los niños van a un colegio privado, tenemos una hipoteca, mantenemos un nivel de vida que requiere ciertos sacrificios. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tú vives sola en este piso grande. Tienes una pensión que no gastas completamente. ¿Y nosotros? Nosotros somos tu familia. Es normal que nos ayudes. Ayudar es una cosa, robar es otra. Su sonrisa desapareció por primera vez desde que había llegado. No me gusta esa palabra, Carmen, y creo que Alejandro tampoco la aprobaría. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Solo te estoy explicando cómo funcionan las familias normales. Los abuelos ayudan a los hijos cuidan de los abuelos. Es un intercambio justo. ¿Y cuándo vas a empezar tú a cuidar de mí? ¿Cómo crees que llegaste al hospital la última vez que te desmayaste? ¿Quién crees que convenció a Alejandro de que comprara tus medicamentos cuando no tenías dinero? Mentira. Yo nunca me había desmayado. Y siempre había comprado mis propios medicamentos. Pero ella lo decía con tanta seguridad que por un momento dudé de mi propia memoria. Mira, Carmen, vamos a hacer esto fácil. Tú me das acceso completo a tu cuenta. Yo manejo tus gastos de manera inteligente. Y todos vivimos en paz. Es mejor así. Tú ya no tienes que preocuparte por nada. Y nosotros nos aseguramos de que tengas todo lo que necesitas. ¿Estás loca? No, Carmen. Estoy siendo práctica. Porque la alternativa es que Alejandro tenga que tomar decisiones más difíciles sobre tu futuro. Y créeme, ninguno de nosotros quiere llegar a eso. Se levantó, recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Piénsalo, Carmen. Tienes hasta el fin de semana para decidir. Y, por cierto, voy a necesitar que me transfieras 2,000 euros antes del viernes. Los niños van a ir de excursión al colegio y necesitan equipamiento especial. Se fue, dejándome sola con el aroma de los croissants que ya no tenía ganas de comer y la certeza de que mi vida acababa de convertirse en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Esa noche, mientras revisaba por quinta vez el extracto bancario, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En una de las compras más recientes, Cristina había gastado 340 euros en una tienda llamada Bebés y Más. Al principio pensé que tal vez sí había comprado algo para los niños. Pero cuando llamé a la tienda para preguntar, me informaron que esa cantidad había sido gastada en ropa para bebé recién nacido. Cristina no estaba embarazada. O al menos no me lo había dicho. ¿Para quién había comprado esa ropa? ¿Tenía una doble vida que yo desconocía? ¿O simplemente había encontrado otra manera de gastar mi dinero en cosas que nada tenían que ver conmigo o con mis nietos? Mientras el reloj marcaba las 11 de la noche, entendí que mi familia no me veía como un ser humano con sentimientos y necesidades. Me veían como un recurso económico que había que administrar hasta agotarlo. Y lo peor de todo era que mi propio hijo estaba de acuerdo con eso. El viernes llegó sin que yo hubiera transferido los 2,000 euros que Cristina había exigido. No porque no quisiera ayudar a mis nietos, sino porque había decidido llamar al colegio para preguntar sobre esa supuesta excursión. La respuesta me dejó helada. Disculpe, señora Delgado, pero no hay ninguna excursión programada para este mes. De hecho, el próximo viaje escolar está previsto para mayo y cuesta 75 euros por niño, no 2,000. Cristina me había mentido descaradamente. Y no solo sobre el dinero, sino sobre mis propios nietos, usando su amor hacia ellos como arma para manipularme. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en tejer una bufanda para Sofía, sonó el timbre. Era Alejandro, pero no venía solo. Detrás de él estaba un hombre de unos 45 años, trajeado, con maletín,
que se presentó como Carlos Mendoza, abogado especializado en derecho familiar. Mamá, necesitamos hablar. Hemos estado muy preocupados por ti. Se sentaron en mi salón como si fueran los dueños del lugar. El abogado sacó una carpeta de documentos y la puso sobre la mesa de centro, justo al lado del jarrón con las flores frescas que yo cambiaba cada semana. Señora Delgado, su hijo me ha contado que últimamente está usted muy confundida con el tema del dinero. Acusa a su nuera de robarle. No recuerda haber autorizado compras. Se muestra paranoica. No estoy confundida. Tengo todas las pruebas de lo que ha gastado Cristina. Alejandro me miró con esa expresión de paciencia forzada que usaba cuando creía que yo estaba siendo irracional. Mamá, el otro día me dijiste que Cristina había gastado 5.000 euros. Luego dijiste que eran 4.800, después 4.900. No puedes ni recordar la cantidad exacta. Eso es preocupante. Son 4.890 euros exactamente. Y lo sé porque tengo el extracto aquí mismo. Fui a buscar los papeles del banco, pero cuando volví, el abogado había extendido varios documentos sobre la mesa. Señora Delgado, entendemos su confusión. A su edad, es normal que empiecen a aparecer ciertos deterioros cognitivos. Por eso hemos preparado estos documentos que le permitirán vivir tranquila mientras su hijo se hace cargo de sus finanzas. ¿Mis finanzas? ¿De qué está hablando? Es un poder notarial amplio. Le permitirá a Alejandro gestionar sus cuentas bancarias, sus inversiones, incluso tomar decisiones sobre su vivienda si fuera necesario. Es por su propio bien, mamá. Leí los documentos por encima. Estaban llenos de términos legales complicados, pero entendí lo suficiente para darme cuenta de que si firmaba esos papeles, perdería todo control sobre mi dinero, mi casa, mi vida. No voy a firmar esto. Mamá, sé razonable. ¿De verdad quieres seguir preocupándote por facturas, por el banco, por todas esas cosas complicadas? Déjanos que nos ocupemos nosotros. Mis cosas complicadas las he manejado durante 68 años sin problemas. El abogado intervino con voz profesional pero condescendiente. Señora Delgado, si no colabora voluntariamente, su hijo tendrá que considerar otras opciones legales. Un proceso de incapacitación, por ejemplo, sería más traumático para todos. Pero si es necesario, ¿incapacitación? ¿Me estaban amenazando con declararme incapaz mentalmente? Fuera de mi casa. Los dos. Ahora mismo. Mamá, no seas terca. Solo queremos ayudarte. Si quieren ayudarme, devuélvanme mi tarjeta y el dinero que se han robado. Alejandro suspiró y se levantó. El abogado recogió sus papeles con movimientos calculados, como si esta reacción hubiera sido esperada. Señora Delgado, le dejamos estos documentos para que los piense con calma. Tiene una semana para decidir. Después de eso, tomaremos las medidas que consideremos necesarias para protegerla de sí misma. Se fueron dejándome sola con un miedo que jamás había sentido. Mi propio hijo estaba intentando robarme mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Esa noche no pude dormir. Caminé por el piso recordando cada rincón donde Miguel y yo habíamos sido felices. La cocina donde preparábamos el desayuno juntos los domingos. El balcón donde nos sentábamos a ver atardecer sobre los tejados de Madrid. El dormitorio donde habíamos planeado nuestros sueños y donde yo había cuidado de él durante sus últimos meses de enfermedad. ¿Todo eso iba a pasar a manos de Alejandro y Cristina? ¿Iban a vender mi hogar para financiar su estilo de vida de lujo? El lunes, decidí hacer algo que debería haber hecho semanas atrás. Fui al banco para cancelar la tarjeta que Cristina seguía usando. El empleado, un joven llamado David, me atendió con profesionalidad, pero cuando vio el extracto de movimientos, su expresión cambió. Señora Delgado, estos patrones de gasto son muy irregulares. ¿Usted autorizó todas estas compras? No. Mi nuera se quedó con la tarjeta y la ha estado usando sin mi permiso. Eso es un delito. Debería denunciarlo. Es familia. Es complicado. David me miró con comprensión. Probablemente había visto casos similares antes. Señora, voy a cancelar inmediatamente esta tarjeta y a emitirle una nueva con un PIN diferente. También le recomiendo que active las alertas de seguridad para que reciba notificación de cualquier movimiento inusual. ¿Puede hacer algo más?
Puedo poner una nota en su cuenta para que cualquier intento de cambio de datos o transferencias superiores a 500 euros requiera su presencia física en la oficina, con identificación. Era un alivio pequeño, pero significativo. Al menos había recuperado el control sobre mi dinero, aunque fuera temporalmente. Esa tarde, mientras regresaba del banco, me crucé con Marisol, mi vecina del quinto piso. Era una mujer de mi edad, viuda también, con la que intercambiaba saludos cordiales, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. «Carmen, ¿estás bien? Te veo muy preocupada últimamente». No sé por qué, tal vez porque había estado tan sola en todo esto. Le conté lo que estaba pasando. Marisol me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con expresión cada vez más seria. «Carmen, mi hermana pasó por algo similar en Barcelona. Su hijo y su nuera la convencieron de que firmara papeles que no entendía. Al final perdió su piso, sus ahorros, todo. Ahora vive en una residencia de ancianos donde la visitan una vez al mes. ¿Qué puedo hacer? Buscar ayuda. Hay organizaciones que se dedican a proteger a personas mayores del abuso familiar y abogados especializados en estos casos. No dejes que te convenzan de que estás loca o confundida. Los números no mienten». Esa noche, por primera vez en semanas, sentí una pequeña chispa de esperanza. No estaba loca, no estaba confundida y no estaba sola. Al día siguiente, temprano, sonó el teléfono. Era Cristina, y su voz ya no tenía ni rastro de la dulzura fingida. «Carmen, me ha dicho Alejandro que fuiste al banco a cancelar la tarjeta». «Es mi tarjeta, Cristina. Y mi dinero. Ese dinero también es nuestro. Somos tu familia, tu única familia. Y si sigues siendo tan egoísta, vas a descubrir lo que significa estar verdaderamente sola». ¿Otra amenaza? No es una amenaza, Carmen. Es una promesa. Si no cooperas, los niños no van a volver a verte. Alejandro tampoco. Te vas a quedar en ese piso, sola, esperando llamadas que nunca van a llegar y visitas que nunca van a venir. ¿Y cómo es eso diferente de lo que pasa ahora? Ahora todavía tienes esperanza. Imagínate cómo será cuando esa esperanza se termine». Colgó, dejándome con el teléfono en la mano y una certeza que me aterrorizaba. Cristina no estaba improvisando. Tenía un plan, y ese plan incluía aislarme completamente para que no tuviera más opción que entregarles todo lo que tenía. Esa tarde, mientras observaba por la ventana a las familias que paseaban por la calle, parejas mayores tomadas del brazo, abuelos que caminaban con sus nietos, me di cuenta de algo fundamental. Había estado confundiendo el miedo a la soledad con amor familiar. Durante meses había tolerado el abuso porque creía que cualquier atención, aunque fuera interesada, era mejor que estar completamente sola. Pero ahora entendía que ya estaba sola. La diferencia era que hasta ahora había estado pagando por esa soledad, y eso tenía que cambiar. El problema era que no sabía cómo enfrentarme a personas que conocían mis debilidades mejor que yo misma, que sabían exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable, asustada, desesperada. Pero tenía que intentarlo, porque la alternativa era desaparecer poco a poco, convertirme en un fantasma en mi propia vida, mientras ellos se quedaban con todo lo que Miguel y yo habíamos construido juntos. Esa noche marqué el número de Pablo, mi nieto mayor. Tal vez si hablaba directamente con él, podría entender qué estaba pasando realmente en esa casa. Cómo sus padres hablaban de mí cuando yo no estaba presente. «¿Abuela? ¿Por qué llamas tan tarde?» «Pablo, cariño, quería preguntarte por la excursión del colegio. Tu madre me dijo que necesitaban dinero». «¿Qué excursión, abuela?» «No hay ninguna excursión». «¿Estás seguro?» «Sí, abuela. Mamá y papá han estado hablando mucho de ti últimamente. Dicen que estás enferma y que a lo mejor tienes que irte a vivir a otro sitio». El corazón se me paró. «¿Te han dicho por qué tendría que irme?» «Papá dice que te estás volviendo loca y que es peligroso que vivas sola. Pero yo no creo que estés loca, abuela. Solo estás triste». Pablo colgó rápidamente, probablemente porque sus padres habían aparecido en la habitación, pero había sido suficiente para confirmar mis peores sospechas. No solo me estaban robando, me estaban preparando el terreno para hacerme desaparecer por completo. La llamada de Pablo había sido el miércoles por la noche.
El jueves, a las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero Alejandro, después Cristina. Luego una voz que no reconocí pero que se presentó como la madre de Cristina. Después una tía de Alejandro que vivía en Valencia y con la que no hablaba desde hacía años. Todos tenían el mismo mensaje. Estaba enferma. Estaba confundida. Necesitaba ayuda urgente. Carmen, soy Pilar, la madre de Cristina. Mi hija me ha contado lo que está pasando y estoy muy preocupada por ti. ¿Sabías que anoche llamaste a Pablo a las 11? ¿Te parece normal despertar a un niño de 12 años a esas horas para contarle tus problemas? No había despertado a Pablo. Él había contestado inmediatamente, como si estuviera esperando la llamada. Pero ya nadie iba a creer mi versión. Pilar, tu hija me ha robado casi 5.000 euros. Eso no es confusión. Es un delito. Ay, Carmen, Cristina me enseñó los recibos. Todas esas compras las hizo contigo. Para ti. Ropa nueva porque la tuya está muy vieja. Tratamientos de belleza porque necesitabas cuidarte un poco. Cenas en restaurantes porque no debes comer siempre sola. Mi hija te está cuidando como si fueras su propia madre. ¿Cenas en restaurantes? Yo no había estado en un restaurante con Cristina en todo el año, pero ella había preparado una versión alternativa de los hechos, completa con justificaciones para cada euro gastado. Y esos documentos que no quieres firmar, Carmen, es por tu bien. Mi difunto marido firmó algo similar cuando empezó con el Alzheimer. Nos permitió cuidar de él sin que tuviera que preocuparse por nada. Alzheimer. Ahora resulta que yo tenía Alzheimer. Colgué, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Mercedes, la hermana mayor de Alejandro, llamando desde Sevilla. Carmen, ¿qué pasa contigo? Alejandro me ha contado que estás acusando a Cristina de robarte. Esa chica es un ángel, siempre pendiente de ti, siempre visitándote. Mercedes, ¿cuándo fue la última vez que tú me visitaste? Ese no es el punto, Carmen. El punto es que Cristina sí te visita, sí se preocupa por ti, y tú se lo pagas acusándola de ladrona. Porque es una ladrona. Carmen, mi hermano está destrozado. Dice que ya no reconoce a la mujer que lo crió, que te has vuelto amargada, paranoica, cruel con la gente que te quiere. Cada llamada era como un martillazo en mi autoestima. Cada persona que me telefoneaba tenía la misma historia, las mismas acusaciones, las mismas preocupaciones sobre mi salud mental. Era imposible que tantas personas hubieran llegado a las mismas conclusiones de forma independiente. Esto estaba orquestado. A las 10 de la mañana, cuando finalmente conseguí que el teléfono dejara de sonar, bajé a comprar el pan como hacía todas las mañanas. Encarna, la panadera que me conocía desde hacía 15 años, me miró con una expresión extraña. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Tu nuera estuvo aquí ayer preguntando por ti. ¿Cristina? ¿Qué quería?» Estaba preocupada porque dice que últimamente te olvidas de cosas importantes, como por ejemplo, que ella nunca ha tenido acceso a tu dinero. Me preguntó si yo había notado que estabas más confundida últimamente. Sentí que la sangre se me helaba. Cristina había venido a mi barrio, a mi panadería, a construir su versión de la historia con personas que me conocían de toda la vida. Encarna, ¿tú crees que estoy confundida? La mujer me miró con compasión, pero también con algo que parecía lástima. Ay, Carmen, no sé qué pensar. Tu nuera parecía muy preocupada, muy sincera. Y es verdad que a veces repites cosas, o me preguntas el precio del pan como si fuera la primera vez que lo compras. ¿Repetía cosas? ¿Preguntaba precios que ya conocía? Era posible. Cuando estás preocupada, cuando tu mente está ocupada con problemas graves, es normal distraerse en las conversaciones cotidianas. Pero Cristina había convertido esas distracciones normales en evidencias de demencia senil. Volví a casa con el pan, y me senté en la mesa de la cocina para pensar. Saqué una libreta nueva y empecé a escribir todo lo que había pasado desde la primera vez que le presté la tarjeta a Cristina. Fechas, cantidades, conversaciones exactas. Si me estaban acusando de confundida, necesitaba tener todo documentado con precisión. A las 12 del mediodía sonó el timbre. Era Sofía, mi nieta de 8 años, pero no venía sola. La acompañaba una mujer que no conocía, bien vestida, con un maletín profesional.
Abuela, mamá me dijo que viniera a verte. Dice que estás muy malita. La mujer se presentó como Elena Vargas, psicóloga especializada en geriatría. Señora Delgado, su familia me ha pedido que haga una evaluación inicial de su estado cognitivo. Es solo una conversación informal, nada preocupante. No necesito ninguna evaluación, y menos una evaluación que han solicitado sin consultarme. Entiendo su resistencia, pero su hijo está muy preocupado. Me ha contado que acusa a familiares de robarle dinero, que llama a sus nietos a altas horas para hablarles de problemas adultos, que se niega a firmar documentos que la ayudarían a vivir más tranquila. Sofía me miraba con ojos grandes y asustados. Probablemente le habían dicho que la abuela estaba enferma, que tal vez no me acordaba de quién era ella. Sofía, cariño, ¿tú crees que estoy enferma? No sé, abuela. Mamá dice que a veces los abuelos se olvidan de cosas y se ponen tristes. Pero yo me acuerdo de que siempre me haces galletas cuando vengo. La psicóloga sacó unos papeles de su maletín. Son solo unas preguntas sencillas, señora Delgado. ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Cuál es la dirección de su casa? Hoy es jueves 23 de enero de 2025. Vivo en la calle Corredera Baja de San Pablo número 15, tercero izquierda, Madrid 2004. Y esto es una encerrona. ¿Puede decirme los nombres de sus familiares más cercanos? Mi hijo Alejandro Delgado Martín, nacido el 15 de marzo de 1987. Mi nuera Cristina Herrera Santos. Mis nietos Pablo, nacido en 2012, y Sofía, nacida en 2016. Mi esposo Miguel Delgado Ruiz, fallecido el 8 de octubre de 2021. ¿Necesita más datos o ya tiene suficiente para demostrar que no tengo ningún problema cognitivo? La psicóloga tomaba notas, pero su expresión no había cambiado. Su familia me ha comentado que últimamente muestra signos de paranoia. ¿Es cierto que cree que su nuera le está robando dinero? No lo creo. Lo sé. Tengo extractos bancarios que lo demuestran. ¿Y por qué cree que haría algo así? Porque necesita dinero para mantener un estilo de vida que no puede permitirse con el sueldo de mi hijo. ¿Ha considerado la posibilidad de que usted misma haya autorizado esas compras y no las recuerde? ¿Ha considerado usted la posibilidad de que una familia esté manipulando a una profesional para conseguir que declare incompetente a una mujer que es un obstáculo para sus planes económicos? Elena Vargas cerró su libreta y miró a Sofía, que había estado escuchando toda la conversación en silencio. Sofía, ¿puedes esperar en el salón mientras hablo con tu abuela? Cuando la niña salió, la psicóloga se inclinó hacia mí con una expresión más seria. Señora Delgado, voy a ser honesta con usted. Su familia está muy preocupada, pero después de hablar con usted, no veo signos evidentes de deterioro cognitivo. Sus respuestas son coherentes, su memoria está intacta, y sus argumentos son lógicos. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque su hijo me pagó 200 euros por esta consulta a domicilio, y me dijo que si no encontraba evidencias de problema mental, buscaría otro profesional que sí las encontrara. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Me está diciendo que Alejandro está comprando un diagnóstico? Le estoy diciendo que hay profesionales sin escrúpulos que están dispuestos a escribir cualquier informe si el precio es adecuado. Y su hijo parece dispuesto a pagar ese precio. ¿Qué puedo hacer? Busque ayuda legal inmediatamente y documente todo. Cada conversación, cada amenaza, cada movimiento bancario. Va a necesitar pruebas. Elena Vargas se levantó y guardó sus cosas. Voy a redactar un informe honesto sobre esta visita. En él voy a especificar que no he encontrado evidencias de deterioro cognitivo o incapacidad mental, pero le recomiendo que no se confíe. Su familia va a seguir intentándolo. Cuando se fueron Sofía y la psicóloga, me quedé sola con una certeza aterradora. Mi hijo estaba dispuesto a destruir mi reputación, mi dignidad y mi autonomía para conseguir acceso a mi dinero. Y lo que más me dolía era entender que probablemente no era idea suya. Esa tarde llamé al número que me había dado Marisol, mi vecina. Era de una asociación que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso familiar. La mujer que me atendió, que se llamaba Amparo, me escuchó durante 1 hora sin interrumpirme. Carmen, lo que me está contando es un patrón clásico de abuso económico y psicológico hacia personas mayores. Y por desgracia, es mucho más común de lo que la gente cree. ¿Qué puedo hacer? Primero,
cambiar todas sus claves bancarias y revocar cualquier autorización que haya dado a terceros. Segundo, buscar un abogado especializado en protección de mayores. Tercero, empezar a grabar todas las conversaciones con su familia. ¿Grabar? Con su teléfono móvil. En España es legal grabar conversaciones de las que usted forma parte, y va a necesitar esas grabaciones como prueba si esto llega a los tribunales. ¿Usted cree que llegará a los tribunales? Carmen, su familia ya está construyendo un caso legal contra usted. La visita de la psicóloga, los intentos de que firme poderes notariales, las llamadas coordinadas de diferentes familiares. Todo eso está diseñado para crear un expediente que demuestre su supuesta incapacidad. ¿Y si lo consiguen? Si consiguen que un juez la declare incapaz, perderá todo control sobre su vida, su dinero, su casa, incluso donde vive. Todo será decisión de su hijo. Esa noche, por primera vez desde que todo había empezado, no me sentí sola. Tenía aliados. Tenía un plan. Y tenía algo que mi familia había subestimado. 45 años de experiencia como enfermera, donde había aprendido a mantener la calma bajo presión y a tomar decisiones difíciles en situaciones de crisis. Habían elegido a la víctima equivocada. El viernes por la mañana desperté con una sensación diferente. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin despertarme cada hora preguntándome qué nueva humillación me esperaba al día siguiente. Tenía un plan, tenía aliados, y sobre todo, tenía la certeza de que no estaba loca. Lo primero que hice fue llamar al banco para solicitar una cita con el director. David, el empleado que me había atendido antes, me pasó directamente con Carmen Rodríguez, una mujer de unos 50 años que me recibió en su despacho con la seriedad que merecía mi situación. Señora Delgado, he revisado su cuenta y efectivamente hay patrones de gasto muy irregulares. Compras en tiendas de lujo, restaurantes caros, transferencias a cuentas que no reconoce. Todo hecho por mi nuera sin mi autorización. Entiendo. Voy a implementar inmediatamente un protocolo de seguridad reforzado en su cuenta. Cualquier movimiento superior a 100 euros requerirá confirmación telefónica directa con usted. Además, voy a anular todas las autorizaciones previas y cambiar todos los códigos de acceso. ¿Hay algo más que pueda hacer? Sí. Voy a abrir una cuenta de ahorro especial que estará completamente blindada. Solo usted tendrá acceso. Ni siquiera con poder notarial se podría tocar ese dinero sin su presencia física y 2 testigos. Carmen Rodríguez me explicó que tenían protocolos específicos para casos de abuso financiero familiar. Era más común de lo que yo pensaba. Señora Delgado, recomendamos también que considere diversificar sus ahorros. Si tiene otras propiedades, acciones o inversiones, es importante protegerlas también. Me quedé callada. No le había dicho a nadie, ni siquiera a Alejandro, que además de mis ahorros del banco tenía otros activos. Miguel había sido muy previsor, y durante años habíamos comprado acciones de empresas sólidas, fondos de inversión conservadores. Incluso habíamos invertido una pequeña cantidad en bitcoins cuando empezaron a popularizarse, por curiosidad más que por otra cosa. ¿Qué tipo de inversiones? Tengo un pequeño patrimonio en acciones y fondos. Nada espectacular, pero algo que mi marido y yo fuimos acumulando durante años. Perfecto. Le recomiendo que transfiera todo a esta nueva cuenta blindada. Así estará completamente protegido. Salí del banco sintiéndome más segura. Por primera vez en meses, mi dinero estaba verdaderamente a salvo. Pero sabía que cuando Cristina intentara usar la tarjeta y se diera cuenta de que ya no funcionaba, la reacción no se haría esperar. Tenía razón. A las 3 de la tarde mi teléfono sonó con la furia de 1000 demonios. ¿Qué has hecho, Carmen? Mi tarjeta no funciona. Estoy en el Corte Inglés con los niños y no puedo pagar la ropa que necesitan. Activé la grabadora del móvil, como me había enseñado Amparo. No es tu tarjeta, Cristina. Es mi tarjeta. Y he decidido cancelarla. ¿Estás loca? ¿Cómo voy a comprar las cosas de los niños? ¿Con tu dinero? ¿O con el dinero de Alejandro? Escúchame bien, vieja estúpida. Como no soluciones esto ahora mismo, te vas a arrepentir. Los niños van a saber que su abuela los odia tanto que no quiere comprarles ni la ropa que necesitan. Los niños van a saber la verdad, Cristina.
que su madre es una ladrona. ¿Ladrona? ¿Me estás llamando ladrona? Voy a demandarte por difamación. Y voy a asegurarme de que Alejandro solicite tu internamiento inmediato. Hazlo. Pero antes devuélveme los 4.890 euros que te has robado. Cristina colgó con un grito de rabia. Pero yo tenía toda la conversación grabada, incluidas sus amenazas y su reconocimiento implícito de que había gastado mi dinero. 1 hora después llegó Alejandro a mi casa. No llamó al timbre. Usó la copia de llaves que le había dado años atrás para emergencias. Entró como una tromba, con la cara roja de ira. ¿Se puede saber qué pretendes conseguir humillando a mi mujer en público? Proteger mi dinero de una ladrona. Deja de llamarla ladrona. Cristina no es ninguna ladrona. Entonces explícame dónde están los 4.890 euros que se gastó en 3 meses. Se los gastó en cosas para la familia. En cosas que tú también disfrutas. ¿Qué cosas, Alejandro? ¿Los zapatos de 200 euros? ¿Las cenas en restaurantes a los que nunca me han llevado? ¿Los tratamientos de belleza que yo nunca me he hecho? Mamá, estás obsesionada con el dinero. Antes no eras así. Antes no tenía una nuera que me robaba. Y antes mi hijo no me amenazaba con internarme por defender lo que es mío. Alejandro se sentó en el sofá, y por un momento vi al niño que había sido, al hijo que yo había criado con tanto amor. Pero cuando volvió a hablar, ese niño había desaparecido. Mamá, Cristina está embarazada. El mundo se paró a mi alrededor. ¿Embarazada? ¿Por eso había comprado ropa de bebé con mi tarjeta? ¿Embarazada? ¿Por qué no me lo habían dicho? Porque sabíamos que reaccionarías así, que lo convertirías en una excusa para ser aún más controladora con el dinero. ¿Controladora? Es mi dinero. Es dinero que va a ser nuestro cuando te mueras. ¿Cuál es la diferencia si lo usamos ahora o después? Ahí estaba otra vez. La misma frase que me había dicho por teléfono semanas atrás. Para mi hijo, yo era un obstáculo temporal entre él y una herencia que consideraba suya por derecho. La diferencia, Alejandro, es que todavía estoy viva, y mientras esté viva, el dinero es mío. Mamá, te voy a ser muy claro. O colaboras voluntariamente o vamos a tomar medidas legales. Tenemos testimonios de familiares que confirman tu deterioro mental, informes médicos que documentan tu paranoia y evidencias de comportamiento errático. ¿Qué informes médicos? La psicóloga que trajeron no encontró nada malo en mí. Esa psicóloga no entendió bien el caso, pero hay otros profesionales más comprensivos con situaciones familiares complicadas. Otra vez estaban hablando de comprar diagnósticos falsos. Alejandro, ¿de verdad eres capaz de hacer esto? ¿De destruir a tu propia madre por dinero? No te estoy destruyendo, mamá. Te estoy protegiendo de ti misma. ¿Y quién me va a proteger de ti? Mi hijo se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una expresión que no le había visto nunca. Tienes una semana para reconsiderar tu actitud. Después de eso, vamos a actuar en consecuencia. Cuando se fue, me quedé sentada en el salón, rodeada por todas esas fotos familiares que ahora me parecían evidencias de una vida que nunca había existido realmente. ¿Cuánto tiempo llevaba Alejandro viendo mi dinero como suyo? ¿Desde la muerte de Miguel? ¿Desde antes? Esa tarde llamé a Amparo para contarle lo que había pasado. Carmen, has hecho lo correcto protegiendo tu dinero. Pero ahora viene la parte más difícil. Van a intensificar la presión psicológica. ¿Qué más pueden hacer? Pueden aislarla completamente. Convencer a los nietos de que usted está enferma y es peligrosa. Pueden esparcir rumores en el barrio sobre su salud mental. Pueden incluso presentar una demanda de incapacitación basándose en testimonios falsos. ¿Y yo qué puedo hacer? Seguir documentando todo. Pero también necesita empezar a vivir su vida de manera diferente. ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo por placer? ¿Que se compró algo bonito? ¿Que se fue de viaje? ¿Que se divirtió sin sentirse culpable? Me quedé callada porque no sabía responder. Desde la muerte de Miguel, mi vida había girado completamente alrededor de mi familia. No tenía hobbies, no tenía amigos cercanos, no tenía planes que no incluyeran a Alejandro y sus hijos. No recuerdo la última vez. Pues es hora de que empiece. Porque si su vida se basa únicamente en su familia,
Ellos siempre van a tener poder sobre usted. Pero si usted tiene su propia vida, sus propios intereses, su propia felicidad, entonces no podrán chantajearla con amenazas de abandono. Esa noche, por primera vez en años, saqué las guías de viaje que Miguel y yo habíamos coleccionado durante nuestro matrimonio. Habíamos soñado con visitar Portugal, con conocer las ciudades del norte de España, con hacer un crucero por el Mediterráneo. Abrí mi portátil, que apenas usaba, y me conecté a Internet. Busqué ofertas de viajes para personas mayores, cruceros, hoteles con descuentos para jubilados. Era sorprendente la cantidad de opciones que existían para gente de mi edad. Por primera vez en meses, me emocioné pensando en el futuro. Un futuro que no dependía de si mi familia me visitaba o no, de si me incluían en sus planes o no, de si me querían o no. Al día siguiente, sábado, hice algo que no había hecho nunca. Me fui sola a desayunar a la cafetería de la Plaza de Chueca. Pedí un café con leche y un croissant, saqué un libro que tenía pendiente de leer y pasé 2 horas disfrutando de mi propia compañía. Fue liberador. Por primera vez en meses, nadie me pidió dinero, nadie me hizo sentir culpable, nadie me amenazó. Solo era yo, mi café, mi libro, y la vida de Madrid fluyendo a mi alrededor. Cuando volví a casa, había un mensaje en el contestador. Era Pablo, mi nieto. Abuela, mamá dice que estás muy enferma y que a lo mejor no te vamos a poder ver más. Dice que los médicos dicen que es peligroso para nosotros visitarte porque puedes ponerte violenta. ¿Es verdad, abuela? Yo no quiero que estés enferma. El mensaje me partió el corazón, pero también me dio la fuerza que necesitaba. Estaban usando a mis nietos como armas emocionales, llenándoles la cabeza de mentiras sobre mí para conseguir que yo me rindiera. Pero no me iba a rendir, porque ahora entendía algo fundamental. No estaba luchando solo por mi dinero. Estaba luchando por mi derecho a existir como persona, no como un recurso económico. Y esa era una lucha que pensaba ganar. Esa noche llamé a Pablo de vuelta. Cuando contestó, pude escuchar voces de fondo que se callaron de repente. Pablo, cariño, la abuela no está enferma, está muy bien, y te quiere mucho. Pero mamá dice... Mamá a veces se equivoca, Pablo. Los mayores también nos equivocamos. Pero yo siempre voy a quererte, y siempre voy a estar aquí para ti. ¿Puedo venir a verte? Cuando quieras, cariño. Mi puerta siempre está abierta para ti. Colgué sabiendo que probablemente esa sería la última conversación que tendría con Pablo en mucho tiempo. Pero también sabiendo que había plantado una semilla de duda sobre la versión oficial de mi enfermedad mental. Y a veces, una semilla de duda es suficiente para que la verdad encuentre su camino. La semana que Alejandro me había dado como ultimátum pasó en una extraña calma. No recibí llamadas amenazantes, no aparecieron psicólogos en mi puerta, no llegaron familiares preocupados por mi salud mental. Era el silencio antes de la tormenta, y yo lo sabía. Aproveché esos días para seguir los consejos de Amparo. Contraté los servicios de Marta Jiménez, una abogada especializada en protección de personas mayores que tenía su despacho cerca de la Plaza de España. Marta tenía unos 40 años, cabello corto y esa determinación que solo tienen las mujeres que han luchado por abrirse camino en profesiones difíciles. Carmen, he revisado toda la documentación que me has traído, las grabaciones, los extractos bancarios, los informes médicos. Tu familia está construyendo un caso muy elaborado, pero cometen un error fundamental. ¿Cuál? Asumen que eres una víctima pasiva. No han calculado que puedas defenderte de manera inteligente y organizada. Marta me explicó que podíamos tomar medidas preventivas. Podíamos solicitar una orden de protección que impidiera a Cristina acercarse a mis cuentas bancarias. Podíamos demandar por apropiación indebida. Incluso podíamos presentar una querella por amenazas y coacciones. Pero Carmen, antes de empezar una guerra legal, quiero que estés segura de qué es lo que quieres. Una vez que demos el primer paso, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo va a quedar destruida para siempre. Marta, mi relación con mi hijo se destruyó el día que decidió que yo era un obstáculo entre él y mi dinero. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. ¿Estás preparada para las consecuencias? Porque van a intentar aislarte completamente. Puede que no vuelvas a ver a tus nietos.
Esa pregunta me dolió más que todas las amenazas de Cristina juntas. Pablo y Sofía eran lo que más quería en el mundo. ¿Estaba dispuesta a perderlos para mantener mi dignidad? Marta, si no hago nada, ¿qué ejemplo les estoy dando? ¿Que está bien robar a las personas mayores? ¿Que está bien amenazar y manipular? ¿Que el amor se compra con dinero? Tienes razón. A veces proteger a las personas que amas significa enseñarles que hay límites que no se pueden cruzar. El jueves por la tarde, exactamente una semana después del ultimátum de Alejandro, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con toda la familia al completo. Alejandro, Cristina, Pablo, Sofía y otra vez el abogado Carlos Mendoza con su maletín de documentos. Mamá, hemos venido a solucionar esto de una vez por todas. Entraron sin esperar invitación y se distribuyeron por mi salón como si fuera una sala de juntas. Los niños se sentaron en el sofá, claramente incómodos. Pablo me miraba con una mezcla de confusión y tristeza que me partía el alma. Carlos Mendoza sacó sus papeles de nuevo. Señora Delgado, hemos traído documentos actualizados. Poderes notariales más específicos que le permitirán mantener cierto control sobre decisiones menores mientras su hijo se hace cargo de las finanzas importantes. Ya les dije que no voy a firmar nada. Cristina se levantó de su silla y se acercó a mí. Su barriga ya empezaba a notarse bajo la blusa ajustada. Carmen, estoy embarazada de 4 meses. Este bebé va a necesitar cosas. Va a necesitar una habitación nueva, ropa, cuna, cochecito. Pablo y Sofía también van a necesitar espacio porque van a ser hermanos mayores. Felicidades por el embarazo, Cristina. Pero eso no me da derecho a robarme. No te estoy robando. Te estoy pidiendo que seas parte de esta familia, que contribuyas a que tus nietos y tu nuevo nieto tengan la vida que se merecen. ¿Contribuir? He contribuido con casi 5,000 euros en 3 meses. ¿Cuánto más quieres que contribuya? Alejandro intervino con esa voz de paciencia forzada que usaba cuando creía que estaba siendo razonable. Mamá, hemos calculado que necesitamos aproximadamente 15,000 euros más para preparar la llegada del bebé y hacer algunas reformas en casa. Es una inversión en el futuro de tus nietos. ¿15,000 euros? Ahora estaban hablando de cifras que representaban años de mis ahorros. ¿Y si no tengo 15,000 euros? Los tienes, mamá. Sabemos que tienes más dinero del que aparece en tu cuenta corriente. Papá era muy previsor y seguro que dejó inversiones, fondos, tal vez incluso propiedades. Ahí estaba. Al final habían llegado al verdadero objetivo. No querían solo acceso a mi cuenta corriente. Querían todo mi patrimonio. ¿Cómo sabes que hay más dinero? Porque hemos estado investigando, mamá. Papá tenía una cartera de inversiones considerable. Acciones de Telefónica, del Santander, de Iberdrola, también fondos de inversión y hasta algunas criptomonedas. Todo eso ahora es tuyo. Y cuando tú te mueras, será nuestro. Así que habéis estado husmeando en los papeles de vuestro padre. Hemos estado siendo responsables, mamá, asegurándonos de que sabes gestionar correctamente tu patrimonio. Carlos Mendoza volvió a intervenir. Señora Delgado, su cartera de inversiones tiene un valor aproximado de 450,000 euros. Es una cantidad considerable que requiere gestión profesional. Si firma estos documentos, su hijo podrá optimizar esas inversiones para generar mejores rendimientos. 450,000 euros. Era cierto que Miguel había sido muy previsor, pero nunca había imaginado que nuestras pequeñas inversiones mensuales se hubieran convertido en semejante fortuna. El problema era que ahora mi familia lo sabía también. ¿Y qué garantías tengo de que Alejandro va a gestionar ese dinero en mi beneficio y no en el suyo? Mamá, soy tu hijo. Por supuesto que voy a gestionarlo en tu beneficio. ¿Cómo has gestionado en mi beneficio el dinero que se ha gastado Cristina estos meses? Cristina se acercó más, hasta quedar justo delante de mí. Carmen, basta ya de juegos. ¿Vas a firmar esos papeles ahora mismo o te vas a arrepentir? ¿Es otra amenaza? No es una amenaza, es una promesa. Como no colabores, vamos a asegurar que pases tus últimos años completamente sola. Los niños van a saber que su abuela prefiere el dinero antes que su propia familia. Pablo se levantó del sofá de repente.
Mamá, basta. La abuela no está loca. Y no es mala. Solo está triste porque vosotros siempre le pedís dinero y nunca venís a verla solo porque sí. Cristina se volvió hacia su hijo con una mirada que me heló la sangre. Pablo, vete a tu habitación. Este es un tema de adultos. No tengo habitación aquí. Esta es la casa de la abuela. He dicho que te vayas. Pablo me miró con esos ojos grandes que había heredado de su abuelo Miguel. Abuela, ¿es verdad que tienes mucho dinero? Tengo lo que tu abuelo y yo ahorramos trabajando muchos años, Pablo. ¿Y es verdad que papá y mamá quieren quitártelo? Pablo, es complicado. No es complicado, abuela. Es simple. Es tu dinero. Y si no quieres dárselo, no tienes que hacerlo. Alejandro se acercó a su hijo con cara de pocos amigos. Pablo, no entiendes la situación. La abuela está enferma y necesita ayuda para gestionar su dinero. La abuela no está enferma, papá. Está triste porque vosotros sois malos con ella. En ese momento supe que fuera cual fuera el precio. Tenía que luchar. No solo por mí, sino por Pablo, por Sofía, por el bebé que estaba por nacer. Porque si permitía que mi familia me robara, estaría enseñándoles que el abuso era normal, que la manipulación era aceptable, que las personas mayores no tenían derecho a defender lo suyo. Saqué mi teléfono móvil y activé la grabadora. Cristina, repite lo que acabas de decir sobre asegurar que pase mis últimos años sola. Guarda ese teléfono. Es mi teléfono, en mi casa. Puedo grabar lo que quiera. Carlos Mendoza cerró su maletín de golpe. Señora Delgado, esto no es productivo. Si no quiere colaborar voluntariamente, tendremos que explorar otras vías legales. Perfecto. Mi abogada estará encantada de responder a cualquier procedimiento legal que quieran iniciar. ¿Tu abogada? Preguntó Alejandro con sorpresa. ¿Creíais que iba a quedarme sentada esperando a que me robaran? He contratado a Marta Jiménez, especialista en protección de personas mayores, y le he entregado todas las pruebas de lo que habéis hecho. Cristina palideció. ¿Qué pruebas? Extractos bancarios, grabaciones de nuestras conversaciones, testimonios de testigos. Incluso tengo fotografías tuyas gastando mi dinero en tiendas de lujo. Eso es espionaje. Eso es protegerme de una ladrona. Alejandro se levantó y se dirigió hacia la puerta. Mamá, espero que estés preparada para las consecuencias de lo que estás haciendo. Estoy preparada, Alejandro. La pregunta es si tú estás preparado para las consecuencias de lo que habéis hecho vosotros. Cristina me miró con una rabia que ya no se molestaba en disimular. Carmen, te vas a morir sola. Y cuando te mueras, nos vamos a quedar con todo de todas formas. Así que esto que estás haciendo no sirve para nada. Sirve para demostrarme a mí misma que todavía tengo dignidad. Se fueron como una tormenta, arrastrando a los niños consigo. Pablo se volvió hacia mí desde la puerta y me hizo un gesto que me llegó al alma. Me lanzó un beso con la mano y articuló en silencio. Te quiero, abuela. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé sola en mi salón, rodeada por el silencio que habían dejado tras de sí. Pero era un silencio diferente al de antes. No era el silencio del abandono. Era el silencio de la libertad. Por primera vez en meses, era dueña de mi propia casa, de mi propio dinero, de mi propia vida. Y aunque me dolía el corazón por lo que había perdido, sabía que había ganado algo mucho más importante: mi autoestima. Esa noche llamé a Marta para contarle lo que había pasado. Carmen, has estado perfecta. Ahora tenemos más pruebas. Amenazas directas, intento de coacción. Incluso tenemos a un menor como testigo de su comportamiento. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, Carmen, vas a vivir tu vida. Y ellos van a tener que aprender que robar tiene consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, me fui a la cama sintiendo que había hecho lo correcto. Fuera lo que fuese que viniera después, lo afrontaría con la cabeza alta. Porque había aprendido algo fundamental. El precio de mantener la paz a cualquier coste era demasiado alto cuando el coste era tu propia alma. 3 meses después del confronto final, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. El silencio que tanto había temido se había convertido en mi aliado más preciado. Despertaba cada mañana sin el miedo de revisar el móvil para ver si había mensajes amenazantes o llamadas perdidas llenas de reproches. Mi rutina diaria ahora incluía cosas que había olvidado que me gustaban.
Los martes y jueves iba a clases de aquaeróbicos en el Polideportivo de Chamberí. Los lunes por la tarde asistía a un club de lectura en la biblioteca de Malasaña, donde habíamos leído desde García Márquez hasta Elena Poniatowska. Los viernes me había apuntado a un curso de informática para personas mayores, donde había aprendido a usar el ordenador con confianza, y hasta había abierto una cuenta en redes sociales. Pero lo más importante era que había empezado a viajar. El primer viaje lo hice a Oporto, siguiendo una de las guías que Miguel y yo habíamos guardado durante años. Fue un viaje de 5 días en autobús organizado, con un grupo de personas de mi edad que, como yo, habían decidido que nunca es tarde para descubrir el mundo. En Oporto probé el mejor vino de mi vida. Caminé por calles empedradas que me recordaron a los barrios antiguos de Madrid, y me senté en la orilla del Duero a escribir en un diario que había empezado a llevar por recomendación de Amparo. Escribir mis pensamientos me ayudaba a procesar todo lo que había vivido y a planificar todo lo que quería vivir. Una tarde, mientras tomaba café en una pastelería del centro histórico de Oporto, recibí una llamada que no esperaba. Era Pablo. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, cariño. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, pero echo de menos venir a tu casa. Mamá dice que no podemos verte porque estás enfadada con nosotros». «Pablo, yo no estoy enfadada contigo ni con Sofía. Nunca podría estar enfadada con vosotros. Entonces, ¿por qué no podemos ir a verte?» «Porque tus padres creen que soy una mala influencia». «Eso es mentira, abuela. Tú siempre has sido buena conmigo». Hablamos durante 20 minutos. Pablo me contó que en casa se hablaba mucho de dinero últimamente, que sus padres discutían por las noches cuando creían que los niños dormían, y que Cristina se quejaba constantemente de que la vieja egoísta les había complicado la vida. «Abuela, ¿es verdad que tienes mucho dinero?» «Tengo lo suficiente para vivir cómodamente, Pablo. Pero sobre todo, tengo algo más importante. Tengo mi dignidad». «¿Qué es dignidad?» «Es saber que vales por quien eres, no por lo que tienes. Es no permitir que nadie te trate mal, aunque sea familia». «Entiendo. Como cuando no dejo que los niños del colegio me quiten el bocadillo, aunque sean más grandes que yo». «Exactamente como eso, cariño». Cuando colgué, me di cuenta de que por primera vez en meses había hablado con Pablo sin sentir dolor. Seguía echándolo de menos terriblemente, pero sabía que le estaba enseñando una lección más valiosa que cualquier regalo que pudiera comprarle. Que las personas tienen derecho a defenderse del abuso, incluso cuando viene de la propia familia. Al volver de Oporto, encontré varias cartas en mi buzón. Una era de mi banco, informándome de que mis inversiones habían generado dividendos por valor de 3.200 euros en el último trimestre. Miguel había elegido muy bien dónde poner nuestro dinero. Acciones de empresas sólidas que seguían dando beneficios años después de su muerte. Otra carta era de Marta, mi abogada, informándome de que Alejandro y Cristina habían intentado presentar una demanda de incapacitación, pero que había sido desestimada inmediatamente porque no tenían pruebas médicas válidas. De hecho, el juez había mostrado interés en las grabaciones que yo había aportado como evidencia de intento de coacción. «Carmen, han cometido un error estratégico importante», me explicó Marta cuando la llamé. «Al intentar demandarte sin pruebas sólidas, han puesto en evidencia ante el sistema judicial que su motivación no es protegerte, sino acceder a tu patrimonio. ¿Eso significa que ya no pueden hacer nada más? Significa que si vuelven a intentarlo, van a tener que demostrar con evidencias médicas irrefutables que realmente hay deterioro cognitivo. Y después de la evaluación independiente que hicimos, eso va a ser muy difícil». La evaluación independiente había sido idea de Marta. Un neuropsicólogo forense había realizado una batería completa de pruebas cognitivas que demostraban que mi capacidad mental era completamente normal para mi edad. Incluso había puntuado por encima de la media en varias áreas. Además, Carmen, hay algo más. La demanda de ellos nos da pie para presentar una contrademanda por apropiación indebida. Si quieres, podemos recuperar todo el dinero que Cristina gastó con tu tarjeta. ¿Merece la pena el desgaste? Eso lo decides tú. Pero piensa que recuperar ese dinero significaría enviar un mensaje claro. Robar a personas mayores tiene consecuencias. Lo pensé durante días. Al final, decidí seguir adelante con la contrademanda,
No tanto por el dinero como por el principio. Si no había consecuencias para lo que habían hecho, podrían intentarlo con otra persona mayor y vulnerable. Un mes después, Cristina tuvo que devolver 4.890 euros a mi cuenta bancaria. La orden judicial era clara. Tenía 30 días para hacer el reintegro completo, o se enfrentaba a cargos penales por apropiación indebida. El día que recibí la transferencia, decidí celebrarlo de una manera que Miguel habría aprobado. Me fui al Corte Inglés de la calle Preciados y me compré la primera cosa bonita que había comprado para mí misma en años. Un vestido azul marino elegante, zapatos cómodos pero bonitos, y un collar de perlas que había estado mirando durante meses, pero que nunca me había atrevido a comprar. Esa tarde fui a cenar sola al restaurante del Hotel Palace. Pedí lubina a la sal, una copa de vino blanco, y de postre, tarta de chocolate. El camarero me trató con el respeto que merecía una señora que cenaba sola porque quería, no porque no tuviera alternativa. Durante la cena, pensé en Miguel, en lo orgulloso que estaría de verme así, elegante, independiente, dueña de mi propia vida. También pensé en mis padres, que habían trabajado duramente para ahorrar dinero que ahora me permitía vivir con dignidad. Y pensé en Pablo y Sofía, esperando que algún día entendieran que lo que había hecho era por amor, no por egoísmo. Al mes siguiente me apunté a algo que llevaba años queriendo hacer, un crucero por el Mediterráneo, 15 días visitando ciudades costeras de España, Francia e Italia, Nápoles, Marsella, Barcelona, Palma de Mallorca, lugares que Miguel y yo habíamos soñado con conocer juntos. En el crucero conocí a Esperanza, una viuda de Bilbao que tenía una historia similar a la mía. Su hija había intentado convencerla de vender su piso para invertir el dinero en algo más rentable, que casualmente iba a gestionar el yerno. Esperanza había tenido la suerte de tener un hermano abogado que la había alertado a tiempo. Carmen, lo que más me sorprende es cómo cambia tu perspectiva cuando dejas de vivir para complacer a otros, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde la cubierta del barco. Yo llevaba años sintiéndome culpable por gastar dinero en mí misma, como si no me lo mereciera. ¿Y ahora cómo te sientes? Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Mi dinero es mío, mi tiempo es mío, mis decisiones son mías. Y si a mi familia no le gusta, ese es su problema, no el mío. Esperanza se convirtió en una gran amiga. Cuando volvimos a España, seguimos en contacto. Hablábamos por teléfono 2 veces por semana, compartíamos recomendaciones de libros y planes de viaje. Era maravilloso tener una amistad basada en intereses comunes y afecto genuino, no en obligaciones familiares o necesidades económicas. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una carta que Miguel me había escrito durante uno de sus ingresos hospitalarios. La carta decía: Carmen, si algo me pasa, prométeme que vas a ser feliz, que vas a viajar a todos los sitios que hemos soñado conocer, que vas a comprarte cosas bonitas, que vas a vivir, no solo sobrevivir. El dinero que hemos ahorrado no es para que lo guardes como un tesoro, es para que lo uses para ser feliz. Lloré al leer esas palabras, pero no de tristeza. Lloré de gratitud porque Miguel me había conocido lo suficientemente bien como para saber que yo iba a necesitar ese permiso para ser feliz, y lloré de alivio porque finalmente estaba cumpliendo su último deseo. Esa misma semana recibí otra llamada inesperada. Era Sofía. Abuela, ¿es verdad que tienes una vida nueva? ¿Quién te ha dicho eso, cariño? Pablo. Dice que Pablo del cole le contó que su abuela te vio en un crucero y que estabas muy guapa y muy contenta. Madrid es un pañuelo. Era lógico que algún conocido me hubiera visto durante mis nuevas aventuras. Es verdad, Sofía. La abuela está viviendo una vida nueva. ¿Y en esa vida nueva hay sitio para nosotros? La pregunta me rompió el corazón, pero al mismo tiempo me llenó de esperanza. Siempre va a haber sitio para vosotros, cariño. Pero va a tener que ser en mis términos, no en los de vuestros padres. ¿Qué significa eso? Significa que si queréis formar parte de mi vida, va a ser porque me queréis de verdad, no porque queréis mi dinero. Abuela, nosotros nunca hemos querido tu dinero. Solo te queremos a ti. Lo sé, mi amor. Y yo también os quiero a vosotros.
Cuando colgué, supe que algún día Pablo y Sofía encontrarían la manera de volver a mi vida. Tal vez cuando fueran mayores, tal vez antes. Pero cuando volvieran, me encontrarían convertida en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Independiente, segura de sí misma y consciente de su propio valor. Por primera vez en décadas, el futuro me parecía lleno de posibilidades en lugar de lleno de obligaciones. Y esa sensación era mejor que cualquier cantidad de dinero que pudiera tener en el banco. Porque había aprendido algo fundamental. La verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de vivir según tus propios valores, incluso cuando eso significa estar sola. Y yo ya no estaba sola. Tenía la compañía más importante de todas. La mía propia. 1 año y medio después de aquel confronto final en mi salón, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de La Latina, escribiendo estas líneas mientras el sol de octubre se filtra entre las hojas del naranjo que planté en una maceta grande el mes pasado. Sí, me mudé. No porque me echaran de mi casa anterior, sino porque decidí que necesitaba un espacio que fuera completamente mío, sin los fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Este apartamento es más pequeño que el anterior, pero tiene algo que el otro nunca tuvo. Fue elegido solo por mí, decorado según mis gustos, y cada mueble fue comprado porque me gustaba, no porque combinara con los planes de otra persona. Las paredes están llenas de fotos de mis viajes, el Coliseo en Roma, los canales de Ámsterdam, las montañas de Suiza. También hay fotos más íntimas. Una de Esperanza y yo, brindando en una terraza de Sevilla. Otra de mi grupo de aqua aeróbicos después de ganar un pequeño torneo local. En la mesa del salón hay una carta que llegó ayer. Es de Pablo, que ahora tiene 14 años y aparentemente ha convencido a sus padres de que le permitan escribirme. La carta dice: Querida abuela Carmen, espero que estés bien. Yo estoy bien, aunque echo mucho de menos las tardes en tu casa antigua. Quería contarte que he empezado bachillerato y que saco muy buenas notas. También quería decirte que he estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre la dignidad. Creo que entiendo mejor lo que pasó. Mamá tuvo al bebé. Se llama Diego y está muy gordito. Papá dice que cuando sea mayor de edad podré venir a verte si quiero. Espero que para entonces todavía quieras verme. Te quiero, abuela. Pablo. Leí esa carta y supe que había valido la pena todo el dolor, toda la soledad, todas las noches de llanto. Pablo había entendido. Con solo 14 años, había comprendido que lo que yo hice no fue por falta de amor, sino por exceso de él. Mi vida ahora transcurre a un ritmo que yo marco. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que me apetece, y organizo mis días según mis intereses, no según las necesidades o caprichos de otros. Los martes sigo yendo a aqua aeróbicos, pero ahora también voy los sábados porque me gusta y porque puedo. Los jueves por la tarde doy clases de alfabetización a mujeres inmigrantes en un centro social de Lavapiés. Descubrí que enseñar a leer a mujeres de mi edad que nunca habían tenido esa oportunidad me daba una satisfacción que no había sentido nunca. Mis finanzas están ahora completamente bajo mi control. Contraté a un asesor financiero independiente que me ayuda a gestionar mis inversiones, pero todas las decisiones las tomo yo. El año pasado invertí en fondos éticos que apoyan energías renovables. También doné 10.000 euros a la asociación que me ayudó durante los peores momentos, para que pudieran ayudar a otras mujeres mayores que estuvieran pasando por situaciones similares. El dinero que Cristina me robó y que recuperé por vía judicial, lo gasté en algo que sé que Miguel habría aprobado: un viaje de 3 semanas a Japón. Siempre habíamos soñado con conocer la cultura japonesa, con caminar por sus jardines zen, con probar su comida auténtica. Fui sola, pero no me sentí sola ni un solo momento. Conocí a otros viajeros, participé en ceremonias del té, visité templos antiguos donde medité sobre los cambios que había experimentado mi vida. En Kioto, mientras contemplaba un jardín de rocas en el templo Ryoanji, tuve una revelación que me cambió para siempre. Entendí que durante décadas había estado viviendo mi vida como si fuera una película donde yo era un personaje secundario. Alejandro era el protagonista, Cristina era la coprotagonista, los nietos eran el reparto de apoyo, y yo era simplemente la figurante que aparecía cuando necesitaban algo.
Pero esa tarde en Japón, comprendí que yo era la protagonista de mi propia historia. Siempre lo había sido. Solo que había estado demasiado ocupada cuidando a otros como para darme cuenta. Cuando volví de Japón, tomé una decisión que sorprendió incluso a Esperanza. Me inscribí en la Universidad Complutense, en el programa de formación permanente para mayores de 55 años. Siempre había querido estudiar historia del arte, pero cuando era joven no había tenido esa oportunidad. A los 70 años, por fin podía permitirme ese lujo. Mis compañeros de clase tienen edades variadas, pero todos compartimos algo: el deseo de aprender por el simple placer de aprender, no para conseguir un trabajo o impresionar a nadie. Estudiamos a Velázquez, analizamos la arquitectura gótica, debatimos sobre el impacto del arte contemporáneo. Mi mente, que durante meses había estado ocupada solo con problemas familiares y supervivencia emocional, ahora se expandía en direcciones que no había explorado nunca. Durante estos meses he reflexionado mucho sobre lo que pasó con mi familia. He llegado a algunas conclusiones que tal vez puedan ayudar a otras personas que estén viviendo situaciones similares. La primera es que el amor familiar no debe confundirse con la obligación de tolerar el abuso. Durante años creí que demostrar amor significaba decir siempre que sí, dar dinero cuando me lo pedían, y nunca poner límites por miedo a perder a las personas que quería. Pero el amor verdadero incluye el respeto mutuo, y el respeto implica reconocer que cada persona tiene derecho a sus propias decisiones y a la protección de sus propios intereses. La segunda es que envejecer no significa volverse invisible o irrelevante. La sociedad nos enseña que las personas mayores deben ser agradecidas por cualquier atención que reciban, incluso si esa atención viene con condiciones abusivas. Pero la edad no elimina nuestro derecho a la dignidad, a la autonomía o a la felicidad. La tercera es que nunca es tarde para reinventarse. Yo creía que a los 68 años mi vida estaba básicamente terminada, que ya no quedaban capítulos interesantes por escribir. Pero estos últimos 2 años han sido los más ricos y satisfactorios de mi vida adulta. He descubierto pasiones que no sabía que tenía. He hecho amigos verdaderos. He viajado a lugares que solo existían en mis sueños. La cuarta, y tal vez la más importante, es que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. Durante meses tuve miedo de quedarme sola, de que nadie me visitara, de que nadie se preocupara por mí. Pero descubrí que estar sola con personas que te valoran y te respetan es mucho mejor que estar rodeada de personas que solo te ven como un recurso a explotar. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos segura. «Mamá, sé que han pasado muchos meses sin hablar. Quería saber cómo estás». «Estoy muy bien, Alejandro. Mejor de lo que he estado en años. Me alegro. También quería pedirte perdón». Esas palabras me sorprendieron. No las había esperado. Y honestamente, ya no las necesitaba para seguir adelante con mi vida. ¿Perdón por qué exactamente? Por todo. Por no defenderte cuando Cristina se pasó de la raya. Por intentar quitarte el control de tu dinero. Por no valorar todo lo que habías hecho por nosotros durante años. ¿Y qué ha cambiado, Alejandro? Cristina se fue. Se llevó a Diego y se mudó a casa de su madre. Resulta que también estaba gastando dinero de mis cuentas sin decírmelo. Cuando me di cuenta y la confronté, me dijo que había aprendido de ti que era normal tomar dinero de la familia sin pedir permiso. La ironía era evidente. Cristina había aplicado conmigo la misma estrategia que conmigo había usado, pero esta vez con su propio marido. ¿Y los niños? Pablo y Sofía están conmigo. Ha sido difícil, pero estamos aprendiendo a ser una familia diferente. Pablo habla mucho de ti. Dice que quiere verte. ¿Y tú qué quieres, Alejandro? Quiero que conozcas a tu hijo de verdad. No al hombre que se dejó manipular por su esposa, sino al hombre que te crió con tanto amor. Ese hombre sigue aquí, mamá. Solo que estuvo perdido durante un tiempo. La conversación duró casi 1 hora. Alejandro me contó que había estado en terapia, que había empezado a entender cómo Cristina había manipulado la situación para enfrentarnos, que se había dado cuenta de que sus hijos necesitaban a su abuela tanto como yo necesitaba a mis nietos. Mamá,
¿Sería posible que empezáramos de nuevo? Despacio, a tu ritmo, en tus términos. Alejandro, yo nunca dejé de querer empezar de nuevo. Solo necesitaba que fuera con respeto mutuo. Lo entiendo, y te prometo que esta vez va a ser diferente. No sé si Alejandro cumplirá su promesa. Los años me han enseñado a ser cauta con las promesas de cambio que surgen después de crisis familiares. Pero sé que ahora tengo las herramientas para protegerme si es necesario, y la confianza en mí misma para establecer límites claros desde el principio. Lo que sí sé es que mi vida ya no depende de que mi familia me acepte o me incluya. Tengo una vida plena, intereses propios, amistades genuinas y proyectos que me emocionan. Si Alejandro y mis nietos quieren formar parte de esa vida, serán bienvenidos. Pero si no es así, seguiré siendo feliz, porque he aprendido la lección más importante de todas. Nadie puede darte el permiso para ser feliz. Ese permiso solo te lo puedes dar tú misma, y yo me lo he dado. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ve más como un recurso que como una persona? ¿Has pasado por algo similar, donde tuviste que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Me gustaría que me contaras en los comentarios si esta historia te ha resultado familiar de alguna manera. Y si te ha llegado al corazón, si crees que puede ayudar a alguien que esté pasando por una situación parecida, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a personas que realmente necesitan escucharlas. Porque a veces, saber que no estás sola en tu experiencia es el primer paso para encontrar la fuerza que necesitas para cambiar tu vida.